Buenas tardes, queridos alumnos, buenos días para algunos. Bueno, este es el segundo video de la clase virtual que lo estoy titulando WAC 2. Este video ya vamos a entrar más en terreno a lo que ya vimos en el anterior, que era la definición de WAC, cómo se componía la fórmula y qué significaba, que en sí es lo más importante, ¿no? Habíamos visto de que hay muchos escenarios posibles en el financiamiento de un proyecto, cualquiera de estos elementos. Entonces, hacia ese lado nos tenemos que enfocar, ¿ok? Bueno, seguimos con la presentación que les mandé, que la tienen también adjunta. Habíamos visto la diapositiva 7, que era muy importante, ¿no? Donde está el árbol, donde se definen todos los esquemas de costos de oportunidad de los tres. El 1, yo me financio todo. El 3, yo me presto todo. Y el del medio, que es yo me financio a medias y yo pongo a medias, que es el más común y es lo que comúnmente llamamos el WAC. Ya habíamos analizado la fórmula, cómo eran sus componentes, ¿no? De ahí saltábamos a la diapositiva 27. Exactamente. Ahora, a partir de la diapositiva 28, 29 y 30, esas tres, tenemos un ejercicio. Y en ese ejercicio quiero focalizarme gran parte de esta clase, ¿ok? En ese ejercicio quiero focalizarme parte de esta clase. Asumamos que el proyecto va a costar $10 millones, ¿ok? Como lo dice la diapositiva 28, y saltamos ya hasta la 30, ¿ok? $10 millones. ¿Y qué dos escenarios estamos viendo de este financiamiento? Vamos a la diapositiva 30. En el primer escenario vamos a asumir que yo pongo un 50% y el banco me presta un 50%. ¿Ok? Y en el segundo escenario, el B, vamos a asumir que yo pongo un 10% y el banco pone un 90%. ¿Ok? Bueno, ahora veamos lo siguiente. Tenemos en el escenario A, en el ejercicio A, que el WS y el WD son 50% y 50% respectivamente, ¿no? ¿Hasta ahí queda todo bien? Perfecto. Después, asumimos que la tasa de interés que el banco nos cobra, que es el KD, es del 7%. ¿Ok? Y sabemos que el impuesto a las utilidades de las empresas en Bolivia es del 25%. Bueno. Ahora, ¿cuál es el dilema? El KS, la expectativa de rentabilidad de los socios. Para este ejercicio yo estoy poniendo 18% porque estoy asumiendo que es en Bolivia. Por eso también el impuesto a las utilidades de las empresas del 25%, ¿no ve? Es en Bolivia y el KS en Bolivia al día de hoy, con todos los últimos eventos, está entre 18 y 22%. Ya cuando calculemos los ejercicios del KPM nos vamos a ir dando cuenta, pero para eso necesitamos analizar riesgo país. ¿No ven? Ya. Entonces multiplicamos, sustituimos todo en la fórmula. 50% por 18% más 50% por 7%, al cual le deducimos el 1 menos 0,25 de las utilidades. En su totalidad nos da el 11,45%. Ese es el costo de oportunidad en ese escenario.
el costo de capital, o lo que llamamos, ese es el WACC para ese ejercicio. ¿Ok? Para ese modelo de negocio. Vamos al escenario B. Las mismas condiciones, 10 millones de proyecto, es en Bolivia, la tasa de interés 7%, el KS es del 18%, pero aquí sí ya hay un cambio en el porcentaje de aporte propio y deuda. Aquí estamos asumiendo que solo vamos a poner el 10% y nos vamos a prestar el 90%. ¿Ok? Sustituimos y tenemos 10% por 18 más 90 por 7 por 1 menos 0,25. El deducible del impuesto a las utilidades. Ok. Total WACC 6.21. El WACC en el escenario A es de 11.45 y en el escenario B de 6.21. ¿Con cuál de estos me quedo? A ver, piensen. ¿Con cuál de estos me quedo? Bueno, como el WACC es un costo, yo lo que siempre tengo que buscar es un costo más bajo. Entonces me quedo con el WACC del 6.21. Lo que quiere decir que para esas condiciones crediticias y considerando que estoy en Bolivia y considerando la tasa de interés del 7%, ¿okay? Me conviene un WACC del 6.21. O sea, me conviene tener una estructura de deuda. Eso quiero que les quede claro. Conviene una estructura de deuda de 10% de aporte propio, 90% de deuda. Esto es bastante lógico. En los países donde se intuye mayor riesgo, siempre se sugiere prestarte más plata. Así de simple. Y tú pon lo menos posible de tu dinero. En los países que tienen otro tipo de situación o percepción de riesgo, la cosa es distinta. Ahora, vamos a ver un poco. Quiero que este mismo escenario, 50-50, y el otro 10-90, lo sustituyamos. Y esa es la primera tarea que quiero que me suban a la plataforma. ¿Ok? Primero, quiero que en vez de que el KS sea 18% en ambos escenarios, asumamos que estamos en Canadá. ¿Ok? Y al asumir que estamos en Canadá, el KS ya no es 18%, es 3% en ambos escenarios. Este es un ejemplo. Entonces sustituyan y pongan el 3% ahí. ¿Ok? Lo demás continúa lo mismo. Quiero que vayan e intenten hacer sus cálculos. ¿Qué va a suceder? ¿Lo han calculado? Bueno, eso quiero que me lo suban, pero ahí se van a dar cuenta de que en este caso de países como Canadá, Suiza, Australia, países de bajo riesgo, generalmente la opción que es más conveniente es yo pongo mayor cantidad de capital, o sea, la de 50-50%. Porque se han fijado, el KS de 3% es incluso menor a la tasa de interés del 7%. Sí. Menor. Ahora, vamos a un escenario totalmente opuesto. En vez de que estemos en Canadá, nos trasladamos a Venezuela. ¿Ok? Nos trasladamos a Venezuela
Y en Venezuela, en vez de poner 18 o 3%, el KS va a ser, asumamos, no lo estamos calculando todavía, será del 30%. O sea, el KS es mucho más que la tasa de interés bancaria incluso. Calcúlenlo con calma y cuando ya lo tengan, este ejercicio me lo suben. Ahí se van a ir dando cuenta, mis queridos alumnos, que el WACC que más conviene en Venezuela también es el de 10.90. Porque es un país de altísimo riesgo. O sea, el KS es mucho más elevado que la tasa de interés. La expectativa de rentabilidad. En otras palabras, se los pongo como ejemplo. Para que yo invierta en Venezuela, esa es la figura, tendría que tener una rentabilidad mínima del 30%. Eso es lo que quiere decir. ¿Me dejo entender? Mínima del 30%. ¿Ok? Ahora, ¿por qué hay países que tienen 30, 40, otros 20, 20 y pico, otros 8, 9, otros 5, 4? Es por algo que vamos a terminar de completar en la sesión del KPM. Vamos a hacer ejercicios que nos van a llevar a establecer el riesgo país y por ende un KPM que es ese KS. El KS es el KPM. El KPM es el KS para este tipo de escenarios. El KS puede ser más que el KPM, pero para la materia de Finanzas 2 vamos a tomar el KPM, lo que está en el siguiente tema, el Capital Asset Pricing Model, como el KS. O sea, el modelo para determinar cuánta debería ser la expectativa de rentabilidad en un país determinado. ¿Ustedes creen que las expectativas de rentabilidad no varían de un país a otro? Claro que sí varían. ¿Ustedes creen que tener un negocio en Venezuela es lo mismo que tener en Colombia a esta altura? La misma empresa, digamos, o una sucursal. ¿Ustedes piensan que Burger King en Venezuela tiene los mismos riesgos que en Colombia? ¿Ustedes piensan que, no sé, pues una empresa farmacéutica tiene los mismos riesgos en Latinoamérica que en Alemania o en Suiza? Esa es una gran diferencia, ¿no? ¿O no? Y es lo que tenemos que ir viendo, justamente. Y es por eso que estamos estudiando esto. Ahora, volvemos a las diapositivas. Hasta ahora hemos visto un escenario, que es yo tengo una fuente de financiamiento de préstamo y una fuente de financiamiento de aporte propio. Bueno, esa puede ser real, pero es poco probable. Generalmente ya desde las empresas medianas para arriba, las empresas tienen varios socios y varias o múltiples fuentes de financiamiento. Totalmente. Entonces, lo que vamos a pasar a ver en la diapositiva 37, miren, andamos de 7 en 7, 7, 27, de ahí bueno, 28, 29, 30 y ahora hasta la 37. Ahí tenemos un escenario. No es en la 37, no. En la 39. En la 39 está el ejercicio. No, espérenme, estoy tratando de ver. No. En la 38 es donde está el ejercicio. Ese ejercicio de la diapositiva 38 también quiero que me lo suban. ¿Ok? Pero aquí, miren, ya tenemos dos fuentes de financiamiento y dos fuentes de aporte propio. Primero tenemos el pagaré bancario, que es
¿Qué es el pagaré bancario? Es una deuda. Yo me presto y me dan un pagaré que lo tengo que cobrar. De ahí tengo las deudas de largo plazo, que son bonos. Bonos de la bolsa de valores, son deuda. ¿Ok? Después tengo emisión de acciones comunes, que es aporte propio. Cuando alguien somete acciones a la venta y gente las compra, es un aporte de capital propio, no es préstamo. Y tengo lo que son utilidades retenidas. ¿Qué son las utilidades retenidas? Las utilidades retenidas son cuando yo tengo utilidades en una empresa, pero pienso que debo reinvertir porque me va a faltar el siguiente año. Y en vez de pedirle a los socios plata, el siguiente año les digo, de las utilidades de este año no les voy a dar todo y una parte me la voy a quedar para este proyecto a posterior. Eso también es considerado como aporte propio. Entonces, nuevamente tenemos pagaré bancario, deuda, deuda de largo plazo, bonos, deuda, emisión de acciones comunes, patrimonio o aporte de socios y utilidades retenidas, patrimonio o aporte de socios. Y ahí están los montos. Del pagaré bancario son 200,000, de deuda de los bonos son 400,000 y tanto de las emisiones de acciones 300,000 y de las utilidades retenidas 300,000 se conforma el importe de inversión de este proyecto. ¿Ok? El costo de oportunidad o el costo de capital aquí está dado. El KD del pagaré bancario sería 14%. El KD de los bonos sería 12%. El KS de los aportes de capital sería el 16%. Y el KS de las utilidades retenidas sería también el 16%. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podríamos calcular esto? Bueno, y aquí también nos dicen de que el impuesto a las utilidades o a la renta es del 30%. Este es de otro país, por eso no es 25, es 30. ¿Cómo resolverían ustedes este ejercicio? A ver, quiero ver. Para yo poder resolver esto, necesitamos calcular que no tenemos los Ws. ¿Me entienden? ¿Cómo estimo los Ws? No los tengo acá. No me los ha dado el ejercicio. Pero los puedo obtener. ¿Cómo? Sumo toda la inversión. 200,000 más 400,000 más 300,000 más 300,000. ¿Cuánto es eso? 1,200,000. ¿Lo ve? Ok. ¿Cómo calculo los WS? O los WCs, mejor dicho. Del pagaré bancario es 200,000 entre 1,200,000. 200,000 entre 1,200,000. ¿Cuánto es eso? El 16.67%. Lo podemos redondear, pero dejémoslo ahí, 16.67%. De la deuda a largo plazo es exactamente lo mismo. 400 entre 1,200,000. Entonces tenemos 400,000 entre 1,200,000. Es el 33,333%. Estos dos primeros son Ws, Ds, porque son porcentaje de deuda. Pagaré bancario 16.67 y deuda de largo plazo 33.33333. La emisión de acciones comunes, lo mismo. 300,000 entre 1,200,000. ¿Cuánto es eso? 25%. Y bueno, utilidades retenidas al tener el mismo monto, se hace exactamente lo mismo, 25%. Entonces ya tenemos
Ya tenemos los Ws, ya tenemos los KS, los KDs, los WS, los WD. Lo único que nos queda es ir haciendo cuenta por cuenta, sumando y adicionando para obtener el WACC. ¿Cómo obtendríamos el WACC? Primero separemos lo que es de patrimonio. ¿Ok? Tendríamos el WACC igual a 25% por 16%. Más 25% por 16%, porque en este caso se repite. Mejor si no lo suman, hay que hacer cuenta por cuenta porque a veces no dan lo mismo. Esto es una coincidencia que dé lo mismo. 25 por 16 más 25 por 16. Ahora sí entramos a la deuda. Más 16.67% por 14%. Pero ese 14% le resto 1 menos 0.30, que es el impuesto a las utilidades. O sea, la del deducible. 1 menos el impuesto a las utilidades. Y a eso sumo más el 33.33% por 0.12. O por 12%, mejor dicho. Y ese 12% le resto 1 menos 0.30. Y lo que tienen que hacer es calcular cada trecho. Y ahí obtendrán el WACC. ¿Pueden hacer ese ejercicio? Yo se los voy a volver a repetir en la tarea, en lo que vamos a adicionar, y ustedes lo tienen que practicar. Nuevamente, les repito, su WACC sería 16.67 por 14 más 33.33 por 12 más 25 por 16 por 1 menos 0.30 más 25 por 0.16 o 16%, mejor dicho, por 1 menos 0.30, como está exactamente en la fórmula de la diapositiva anterior. Bueno, en la siguiente diapositiva verán la resolución. Lo que ustedes tienen que hacer es calcular y les tendría que dar algo cercano porque hay un tema de decimales de un WACC del 12.43%. 12.43%. Podría salirles 12.4, 12.5. Posiblemente ustedes han redondeado, en vez de 16.67 ponen 16.7. Pero todo tiene que estar en un rango relativo. ¿No ve? Eso es bien importante. ¿Ok? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Ahora, se van a ir dando cuenta que este ejercicio puede variar. Por ejemplo, si en vez del impuesto a las utilidades lo bajan al 25% o lo suben. O sea, en lo que quiero acentuar también eso es que la parte fiscal y la parte tributaria son muy, muy importantes. Muy importantes. Porque de esto depende también muchos elementos de rentabilidad de las empresas. Hay dos elementos que vamos a ir avanzando en esta materia que son muy importantes. La rentabilidad de la empresa y el riesgo al que enfrenta. Mayor riesgo, mayor rentabilidad. ¿Qué riesgos tiene una empresa? Tiene riesgos de entorno externo y de entorno interno. Vamos a las más fáciles, entorno interno, las relacionadas a tu sector. Hay sectores más riesgosos que otros. Por ejemplo, yo siempre digo, la agricultura es más riesgosa que la minería, como les decía en un anterior video. Porque cuando hay una inundación, una sequía, pierdes todo tu capital. En la minería dejas de producir ese año, pero tu beta no se vuela. Pero sí tienes un riesgo también de precios internacionales. Ese es otro factor. Los precios internacionales son un factor de riesgo externo, no interno. ¿Por qué externo? Porque
Si se fijan, chicos, tú tienes toda una estructura de producción, un costo de producción. Sin embargo, te puede afectar. Te puede afectar el entorno. Por ejemplo, el precio internacional sube y tu costo de producción necesita un insumo que su precio internacional ha subido, una materia prima, harina, petróleo, gas, energía, carburantes. Pero tú no puedes abaratar tus costos, o sea, tú tienes que importar esa materia prima a ese precio internacional, entonces te afecta tu rentabilidad. O viceversa, exportas un producto, produces un producto y los precios internacionales de ese producto bajaron. Sin embargo, a ti te cuesta producir lo mismo. Eso es un elemento. Te cuesta producir lo mismo. Entonces, ese es un tema de riesgo externo. Otro riesgo externo, por ejemplo, la seguridad jurídica. Países donde la ley funciona. Yo siempre he dicho, por ejemplo, cuando veamos los ejercicios de Canadá ya con calma, Canadá puede tener un KS bajo, sin embargo, la carga impositiva es altísima. 40, 50% a las utilidades de las empresas. Sin embargo, las empresas igual invierten. ¿Por qué creen ustedes que las empresas igual invierten en Canadá? ¿Por qué creen? Porque hay seguridad jurídica. No importa el impuesto, yo lo planifico y hago mi estructura de costos en base a ese impuesto alto, pero sé que puedo estimar la rentabilidad. Parte de la rentabilidad no solo es la rentabilidad alta. A veces tú vas a sacrificar una rentabilidad bastante alta por una más media, no diría baja, pero una más media, pero ¿qué? Que me represente sostenibilidad en el tiempo. Yo voy a ganar un 8% de rentabilidad por 40 años. O voy a ganar una rentabilidad del 21%, pero no sé por cuánto tiempo, 1 o 2 años. Muchas empresas prefieren el 8% a largo plazo. ¿Por qué? Porque necesitan invertir, necesitan poner infraestructura, necesitan desarrollar una logística que a la hora de la hora, seamos honestos, y ya no te puedes dar vuelta atrás, porque yo siempre digo, es mejor niveles de rentabilidad no muy altos, óptimos diríamos sería la palabra, niveles de rentabilidad óptimos, ok, lo dejemos ahí, pero que puedas obtenerlos por más tiempo. ¿Me dejo entender? Es un principio muy básico del regateo, como se dice, ¿no? Del regateo. A veces cuando, no sé, puedes hacer una oferta de alquiler, ok, el alquiler es $1,000 de un departamento y tú le dices, ok, yo le pago 700, pero se lo pago por un año, adelantado. Estoy seguro que muchos van a preferir recibir esos $8,400 hoy a tener que estar cobrando $1,000 mes a mes. Entonces, básicamente, esos niveles de seguridad y de confiabilidad son los que te definen el KS, por ejemplo. Y de alguna manera, el KD, que es la tasa de interés que el banco te la da, esa no puedes influenciarla, el banco te la da, también depende de la percepción de riesgo que tienes sobre ese cliente o esa empresa. Por eso siempre te piden los balances financieros, estructuras de capital, costos de los proyectos, una proyección de flujo, todo. ¿Para qué? Para que puedan estimar qué está pasando. Bueno, eso sería, muchachos. Después de este tema viene el que ya subí, el que adelanté, que es el KPM. WACC 1, WACC 2 más KPM, júntenlos y véanlos en este orden. WACC 1, WACC 2 y KPM. ¿Ok? Y van a poder establecer la conexión entre el WACC, es la fórmula que hemos visto, y el KPM es lo que viene a calcularte el KS.
Entonces, ahora, algo que viene en el siguiente video que voy a tratar de grabar el fin de semana es, dentro de esa fórmula del KPM que habíamos visto en el primer video que dice riesgo país, ese riesgo país les voy a enseñar a cómo más o menos encontrarlo, porque no lo podemos calcular, pero cómo encontrarlo. ¿Ok? Y bueno, sin nada más que decirles, mis muchachos, nos vemos en el siguiente video, la siguiente clase virtual. Un gran abrazo.